Hermanos y hermanas. Buenos días a todos. Esta mañana nosotros. La primera sesión de la verdad. Nuestro hermano Heber va a enseñar a los hermanos y hermanas cómo se debe cantar, con qué tipo de tono, para cantar más hermosamente, que es ahora nuestro tono de la promesa. Entonces, el tono de la promesa. Las canciones que cantamos con el tono de la promesa deben cantarse muy lentamente, con un lirismo muy hermoso. Una voz lírica muy hermosa. Es decir, lírico, cantando con una voz llena de sentimiento. Ese tono de la promesa, si lo cantamos rápido como el tono de alabanza, ya no sería lírico, se llamaría una voz sonora y vigorosa. Pero el tono de la promesa no es con una voz sonora y vigorosa, sino con un tono lírico. Una alabanza. Sin impaciencia, sino de una manera más lenta. Y con una melodía más hermosa. Esto es como un pianista elegante, tocando el piano con este sonido. Una hermosa melodía desde la distancia, que a veces es más alta, a veces más baja, y más suave, llegando a los oídos. Se escucha como un sonido muy reconfortante. Tiene un carácter lírico. Por eso el hermano Heber, al tono de la promesa, a este sonido, lo llama el sonido de la bella alabanza. Es decir, un sonido de alabanza, extremadamente hermoso, llamado el sonido de la bella alabanza. Entonces, los otros tonos, que solemos cantar normalmente, también tienen sus sonidos correspondientes. Si no lo captamos con precisión, al cantar nos daremos cuenta de que la gracia de nuestra alabanza aún no ha alcanzado un estado óptimo. Es decir, que al cantar, no solo debemos cantar con fluidez, sino también con un profundo sentimiento y amor. Ahora el hermano Heber va a leer el contenido de la primera verdad de esta mañana. Una forma es la lectura habitual, como pedirle a un estudiante cualquiera que lea este fragmento de texto. La otra forma es pedirle al hermano Heber que lo recite. Entonces, la voz de la bella recitación será diferente. El mismo fragmento de texto, el hermano Heber leerá la primera canción para los hermanos y hermanas, para ver cuál prefieren más los hermanos y hermanas. La primera canción se llama Encender. Aquí dice: declaramos en el nombre del Señor Jesucristo. Heber soñó que en la casa de la hermana Zawan encontró una vela, y les dijo a Zawan y a su sirvienta que debían encender el ejército. Este tipo de voz solo se puede llamar lectura. ¿Hay algún sentimiento hermoso en ello? No tiene sentimiento. La lectura habitual no suele tener sentimiento. Pero si se llama recitación, entonces es lírica y tiene sentimiento. La lectura que hizo Heber hace un momento no tenía sentimiento. Fue una simple lectura, para que los hermanos y hermanas que escuchan pudieran entender que el hermano Heber estaba en la casa de la hermana Zawan. Encontró una vela. Hay que encender al ejército. Probablemente sea así. Pero la lectura es con emoción. Él es así. El hermano Heber lee. Recita para los hermanos y hermanas. Con emoción. Nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo declaramos. Heber soñó que estaba en la casa de la hermana Zawan y encontró una vela. Y le dijo a la hermana Zawan y a su sirvienta que hay que encender al ejército. Que hay que encender al ejército. Entonces, ¿no es esto con emoción? Eso ya tiene emoción. Por la misma lógica, nosotros debemos cantar con emoción. Con emoción es hermoso. Por ejemplo, el hermano Heber no tiene afecto hacia la hermana Zawan. Heber dice: hermana Zawan, tengo hambre, hazme la comida. Eso es sin palabras con emoción. Si dice: hermana Zawan, tengo hambre, hazme la comida, ¿sí? Entonces hay una especie de tono de afecto y súplica. La hermana Zawan dice: ay, está bien, te cocinaré de inmediato. Eso tiene emoción.
Hay que hablar con emoción. Entonces, cuando cantamos, ¿a quién se lo dedicamos? Dedicado al amado Padre Celestial Jehová. Entonces, cuando cantamos, debemos hacerlo con emoción y amor. Así, el Padre Celestial dirá, ¡ay! ¡Cuánto me aman! El Señor también dirá, ¡ay! Tienen un profundo sentimiento. Su afecto por mí es muy profundo. Muy, muy profundo. Pensar que tienen para conmigo un sentimiento tan profundo. Escucharé con atención la canción que cantan. De esta manera, nuestro canto será bendecido. Esto significa que, cuando cantamos la melodía de la promesa, debemos hacerlo con emoción. Una de las melodías con más sentimiento es la melodía de la promesa, que tiene un profundo lirismo. Contiene alabanza y emoción en ella. Solo así nuestra voz sonará hermosa, pero si no cantamos con emoción, aunque nos esforcemos por cantar de manera muy uniforme, no habremos alcanzado el propósito original al crear la melodía de la promesa, que es alabar bien y hermosamente el amor del Padre Celestial por nosotros, alabar bien y hermosamente el nombre del Señor. Si no alcanzamos ese profundo sentimiento interior, esta canción ya no será hermosa. Ahora, el hermano Heber viene a cantar para los hermanos y hermanas. Respecto a la melodía de la promesa, debemos cantar con profundidad de sentimiento, y este sentimiento es más bien largo y pausado. No es muy rápido. Si se siente muy rápido, como, ¡ay! Ya casi es hora. Rápido, rápido, a trabajar horas extras. ¡Ay! Ya casi es hora. Apúrate con el pedido. Apresurándonos. Entonces de esta manera, se pierde el sentimiento. Digamos que cantamos la melodía de la promesa solo una vez. Digamos que la melodía de la promesa solo se canta una vez. Digamos que no hay prisa, no hay apuro. Expresamos el sentimiento poco a poco. Hacerlo bien. Ofrecer la hermosa canción al Padre Celestial. Sin apresurarse. Todas las preocupaciones del corazón. Dejarlas de lado. Solo para acercarnos a nuestro amado Padre Celestial Jehová. Y al Señor Jesucristo. Nosotros entendemos que nosotros la canción debemos ofrecerla al Padre Celestial y al Señor. Entonces usemos un profundo sentimiento para cantar. Entonces, cantar la melodía de la promesa. Usando un tono. El hermano Heber lo nombró sonido de hermosa alabanza. Es decir, el más hermoso. Este profundo tono para alabar a Dios. El hermano Heber cantará. La primera se llama encender. La misma de hace un momento. Declaramos en él. Nombre del Señor Jesucristo. Heber soñó que en la casa de la hermana Zawan encontró una vela. Y le dijo a Zawan y a su sirvienta. Hay que encender el ejército. Hay que encender el ejército. Declaramos en él. Nombre del Señor Jesucristo. Heber, a través de la hermana Zawan y su sirvienta. Encenderá el ejército de la evangelización. Encenderá el ejército de la evangelización. Declaramos en él. Nombre del Señor Jesucristo. Heber soñó que en su casa había muchas ovejas y vacas. Durante el descanso del mediodía,
Josué y un hermano. Vinieron a ayudar a Heber a pastorear. Vinieron a ayudar a Heber a pastorear. Más o menos así. Comenzó a haber una melodía llamada hermosa, para alabar hermosamente. Así que hay un profundo sentimiento en ella. Una canción así es sumamente hermosa. Esto es nuestra melodía de la promesa, que debe cantar un tipo de que cuanto más cantas, más hermosa suena. Cuanto más cantas, más sientes. ¡Ay, qué bien suena! Simplemente no puedes evitar querer estar allí mucho tiempo, cerrando los ojos y dejando el mundo completamente de lado. Solo para ante el Padre Celestial. Este tipo de voz que le alaba. Eso es tan hermoso. Entonces el hermano Heber, al mirar en la segunda escena, habla de ser bendecido. Él relata que el padre de Heber, el Señor Jesucristo, le dijo a Heber. Heber habla con su padre, y luego su padre dice, Heber le dice a él, papá, eres muy bendecido. Entonces su padre respondió. El hermano Heber dijo, tú eres el más bendecido. Eres más bendecido que Abraham. Es así. Es como entre un padre y un hijo. Una conversación alegre. Y con un profundo sentimiento. El hermano Heber cantará la canción Bendecido. Declaramos en él. Nombre del Señor Jesucristo. Heber soñó que le dijo a papá Señor Jesucristo. Abba. Tú eres muy bendecido. Tú eres muy bendecido. Nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos. Papá Señor Jesucristo. Le respondió a Heber. Tú eres el más bendecido. Tú eres más que Abraham. Más bendecido, más bendecido. Más bendecido, más bendecido. Nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos. Heber le respondió a papá Señor Jesucristo. Yo soy el más bendecido. Todas las naciones serán bendecidas en mí. Todas las naciones serán bendecidas en mí. Es decir, este tipo de melodía tiene altos y bajos. Tiene rápidos y lentos. Sí, por ejemplo, si se toca el piano también. Si todo es el mismo don, ya no sonaría bien. El don tiene altos y bajos. Rápidos y lentos. Una canción así. Entonces tendría emoción. Este es el tono de la promesa. En el futuro, el hermano Heber cree firmemente que los hermanos y hermanas entrarán gradualmente en ello, cantando desde el fondo del corazón. Sin darse cuenta, cantarán muy hermoso. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.